Paola, nos vamos a Tanzania. Y eso que no hubo necesidad de videos con la fritanga de Tanzania para que podamos disfrutar. Achiras de Tanzania. Sí, señor Juan Pablo, nos vamos al África con una historia bastante triste, pero que puede tener un final feliz, y es la historia de Andrés Felipe Ballesteros, quien, como usted lo mencionaba, pues lleva 8 años detenido en una cárcel en ese país de la costa este de África Central. Y la razón es que pues injustamente lo acusaron de porte y tráfico de drogas. Él llegó a celebrar su cumpleaños, a hacer un tour por este país y pues lo detienen, y hasta esta fecha pues sigue capturado allá. Sin embargo, sus amigos, sus familiares hicieron una colecta y recogieron unos recursos para poder liberarlo por fin. Y por eso queremos conocer más sobre esta historia, que nos parece bastante impactante, y además sobre cómo va a ser ese proceso de liberación. Está con nosotros Andrés Felipe Giraldo López, él es politólogo, también periodista y por supuesto amigo de Andrés Felipe Ballesteros. Se ha encargado de hacer todo este proceso de la recolección de los recursos, y además pues se impactó mucho también con este caso desde el año 2019. Andrés Felipe, que además pues comparte el mismo nombre del ciudadano colombiano que está detenido en Tasmania. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W, y bueno, cuéntenos por favor qué fue lo que pasó. Hola Paola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte. Saludos también para Juan Pablo, para toda la mesa de trabajo de Sigue la W y para toda la teleaudiencia. Bueno, pasaron muchas cosas realmente. Desde el año 2014 que Andrés Felipe Ballesteros cayó en esta desgracia, realmente ha pasado de todo, pero nunca se había vislumbrado su libertad hasta ahora. Entonces, por eso estamos supremamente contentos de haber eh, casi logrado el objetivo. No diría que lo logramos ya, pero estamos muy cerca de la meta porque ya llegó el dinero del rescate. Yo lo llamo rescate porque pues esto no es una fianza, esto no es una multa, esto parece más bien el rescate de un secuestrado. Y en ese orden de ideas, pues ya esperamos que el domingo la Fiscalía de Tanzania lo lleve ante un juez para que avale el acuerdo en el que él se declara culpable, pues, le tocó declararse culpable, y la Fiscalía acepta la multa que ya se pagó, y de esa manera pues pueda regresar con los suyos lo más pronto posible. En eso estamos ahora, Paola, esa es la situación en este momento. Andrés Felipe, devolvámonos un poco y cuéntenos más sobre qué fue lo que pasó. Ya estábamos diciendo nosotros que él viaja a Tanzania para celebrar su cumpleaños, pero después, ¿qué pasa? ¿Cómo así que lo acusan de tráfico de drogas? ¿Por qué? Pues básicamente por ser colombiana, porque es que ese estigma lo llevamos por todo el mundo. Y en mi opinión, Tanzania pues tiene un estado un poco extorsionista, qué pena que lo exprese de esa manera, pero durante 5 años que él estuvo preso, nunca le pudieron encontrar una sola prueba de que él ingresó estupefacientes a Tanzania. Tanto que en el año 2019 a él lo absuelve un juez, el juez Onumatupa, lo declara inocente y lo absolve de todos los cargos, pero en Tanzania no existe el principio de non bis in idem, que es que una persona no puede ser juzgada 2 veces por los mismos hechos. Eso no existe allá. Entonces la fiscalía lo recaptura y le vuelve a abrir el proceso por los mismos hechos, y dura 3 años más allá, hasta que para que le fijen una pena o una fianza o algo que resuelva su situación jurídica, él se tiene que declarar culpable. Entonces, pues, privilegiando la libertad, que creo que es lo que haría cualquiera que extraña a su familia, a su país, a su entorno, pues él se declara culpable, la fiscalía le fija esta multa y con base en eso, pues ya pagando la multa puede salir. Pero en realidad lo capturaron por mera sospecha, nunca le dijeron ni qué llevaba, ni cuánto llevaba, ni para qué lo llevaba, es decir, los estupefacientes que supuestamente le ingresó nunca aparecieron. Esa es la realidad, tanto que a él lo absuelven, pero lo recapturan, y yo creo que esto tiene más pinta como de un secuestro extorsivo que de un proceso judicial. Esa es mi opinión al respecto. Muy grave eso que usted nos dice, y quiero preguntarle a Andrés Felipe además, el cómo hizo, porque entiendo que todo esto pues pasó en Swahili, que es el idioma de allá de Tanzania, y pues seguramente él habla inglés y español, pero ¿cómo hizo para comunicarse, para defenderse en esos primeros momentos? ¿Lo dejaron hablar con su familia? ¿Qué pasó en esos primeros momentos?
Pues los detalles en realidad, Paola, como con mucha precisión los tiene el hermano que se llama Juan Carlos. Lo que pasa es que él, qué pena si suena el ruido del viento, estoy aquí en el campo en su tatausa y creo que se me va a caer el peluquín de Trump. Bueno, entonces a lo que voy es que él llega, es capturado y le hablan en Swahili y en Swahili le formulan los cargos. Entonces, pues no podía entender absolutamente nada de lo que le estaban diciendo y así lo van procesando y lo van llevando hasta la cárcel Queco de Dar es Salaam y ahí ya le empiezan a decir en inglés qué es lo que está pasando y por qué lo están investigando, pero no le dan la oportunidad de hablar con la familia sino hasta 3 semanas después, cuando ya inicia el proceso y cuando él ya está preso. Entonces, obviamente, esto genera en él pues una angustia, un desamparo, una cantidad de situaciones pues que lo dejan absolutamente a merced de las autoridades tanzanas y en esa situación pasaron 8 años. La situación jurídica se le define únicamente en 2019, se le declara inocente, pero lo recapturan y 3 años más para que le fijen esta multa. Entonces, pues es una situación completamente aberrante desde el punto de vista judicial. Primero porque violan todos los principios jurídicos del derecho al debido proceso, del derecho a la defensa, del derecho a que no se le juzgue 2 veces por los mismos hechos. Es decir, este es un caso aberrante del que no creo que haya muchos precedentes, por lo menos para ciudadanos colombianos en el mundo. No hay muchos Esta es la situación. Sin precedentes, embargo, no hay muchos señor, precedentes, no hay muchos precedentes, pero sí ha habido unos casos similares en otros países. Y por eso quiero preguntarle si en este caso de Andrés Felipe se ha hecho alguna gestión por parte de la Cancillería colombiana para tratar de ayudarle de alguna manera ante las autoridades de Tanzania. sí, pero hasta ahora, es decir, pasaron 8 años, 2 periodos, el periodo de Juan Manuel Santos, el segundo, y el periodo de Iván Duque completo, sin que los gobiernos hicieran nada. Uno no quisiera politizar estos asuntos, pero únicamente en el gobierno de Gustavo Petro se preocuparon por este caso. Y en 2 meses se hizo lo que no se había hecho durante los 8 años anteriores. Esto es increíble. Es decir, solo faltaba un poquito de voluntad política para que esta persona tuviera un tratamiento relativamente digno y, si era del caso, recuperara su libertad. Y eso solo lo hizo este gobierno. Los dos gobiernos anteriores, tanto el de Juan Manuel Santos como el de Iván Duque, hicieron lo que hacen usualmente los servicios diplomáticos de mandar notas de protesta, notas verbales, notas escritas, pero nunca se preocuparon realmente de la libertad o que se le fijara una pena a esta persona mientras estaba pudriendo una cárcel durante 8 años. Eso a mí me parece vergonzoso, un Estado absolutamente indolente, un gobierno inoperante frente a un compatriota injustamente procesado por un delito que no había cometido. Eso a mí me aterra, pero afortunadamente pues en este momento se hizo. Entonces, Mire usted, ya no Andrés hay que Felipe. mirar para atrás. Señor. Mira, Andrés Felipe, que además aquí Xiomara, Estefan y Areva lo ponen en el chat, algo que ilustra en realidad lo que estamos viendo y lo que usted nos está contando. Si no resuelven el tema de los colombianos que llegan a México, menos les va a interesar resolver algo de un colombiano en esta situación tan terrible en Tanzania. Cuéntenos, Andrés, ¿qué se sabe sobre la situación de reclusión en la que ha tenido que estar en esa zona del mundo, en ese lugar del planeta, nuestro compatriota? ¿Cuál ha sido la realidad de las cárceles? Porque pues uno piensa en las cárceles gringas y entonces dice, bueno, por lo menos hay un mínimo de dignidad. Luego uno piensa en las cárceles colombianas y dice, todo es horrible y puede ser un desastre en términos de derechos humanos. ¿Cuál es la realidad ya en Tanzania? Pues yo tuve la oportunidad, Juan Pablo, de ver una carta que escribió Andrés Felipe Ballesteros de su puño y letra, contándole a sus padres cuáles eran las condiciones de reclusión. Esta carta era tan dura que su hermano Juan Carlos nunca se la quiso pasar a sus papás, la guardó, la engavetó y le evitó ese dolor a los papás porque era una carta muy dura. Cuando yo visito a Juan Carlos Ballesteros en febrero de este año en Ávila, él me presta la carta, me da la carta y yo le digo, déjeme publicarla. Entonces, pues teniendo en cuenta que ya iban 8 años y que nadie hacía nada, pues a mí me pareció una forma de sensibilizar a la gente sobre las condiciones en las que estaba él. En pocas palabras, estaba absolutamente hacinado, durmiendo en el piso con 60 personas más en una habitación, casi que uno encima del otro prácticamente, en unas esteras así de gruesas sobre el piso y en unas condiciones de higiene absolutamente precarias y insalubres, pues. Entonces, en ese orden de ideas, el pobre Andrés Felipe Ballesteros
estaba expuesto a todas las enfermedades y estaba expuesto a todas las condiciones de insalubridad, estaba expuesto a los maltratos, a las torturas psicológicas y físicas del cuerpo de guardianes, no tenía básicamente ninguna dignidad en ese espacio, su salud siempre estuvo corriendo peligro. Cuando empezó la pandemia del COVID, a él lo dejan sin alimentos y bajó 20 kilos, y él, lo van a ver ustedes, es de contextura delgada. Para una persona delgada, bajar 20 kilos es prácticamente acercarse a la muerte peligrosamente. Entonces, la verdad, yo no entiendo él cómo pudo sobrevivir en esas condiciones. Eran tan precarias las condiciones de él, Juan Pablo, que él hizo una huelga de hambre, que a mí me parece gracioso porque es que hambre era lo que estaba padeciendo. Pero entonces él, ya que se quería dejar morir, inicia la huelga de hambre hace como 2 meses, 3 meses, y le cambian un poco las condiciones de reclusión, pero siempre fueron condiciones miserables, infrahumanas, dolorosas. Además, le tocó aprender Swahili, ya habla Swahili casi que perfectamente, porque no tenía otra forma de comunicarse con sus compañeros de reclusión y con el cuerpo de guardias. Y entonces, pues tenemos aquí a un valiente, sí, en realidad el héroe de esta historia, el único héroe de esta historia es Andrés Felipe Ballesteros, porque cualquier persona con ciertas comodidades no hubiera aguantado 2 meses en esas condiciones, y él aguantó 8 años. Entonces, se podría imaginar, Juan Pablo, pues la valentía de la persona que estamos sacando de la cárcel, y que valía cada esfuerzo que hiciéramos para llegar a este punto. Pero las Pero, condiciones eran infrahumanas. pero Andrés, entonces en estos 8 años, ¿esa ha sido la única comunicación que han tenido con él o los papás han podido hablarle? ¿Ha pasado alguna otra cosa? ¿Hay algún otro canal para poder estar en contacto con Andrés Felipe? No, pues básicamente él tenía emisarios que le metían cartas manuscritas a la reclusión, casi que de una manera clandestina, para que él pudiera saber un poco qué estaba pasando con su familia, con sus hijos. Y él de la misma manera a esos emisarios les entregaba las cartas y llegaban a su familia. Es decir, era una comunicación absolutamente clandestina, porque obviamente no tenía derecho a llamadas, escasamente cuando salía a las citas médicas, porque obviamente estuvo muy enfermo en muchas ocasiones, aprovechaba y se robaba una llamada, que incluso a veces los propios guardias, condolidos de su situación, le prestaban el celular para que él llamara. Entonces, la situación de aislamiento de él era tenebrosa, no podía saber qué estaba pasando con su familia no podía saber qué estaba pasando con él, y eran estas misivas manuscritas. A él a veces le tocaba escribir sin luz, es decir, apagaban las luces y él escribía al tanteo lo que le saliera, los mamarrachos que le salieran, y así intentaba comunicarse con su familia. Andrés Es decir, Felipe, esta situación. Sí, escucho. dentro de todo este caso de Andrés Felipe allí en Tanzania, ¿hay otras personas vinculadas, quizás de otras nacionalidades o también con nacionales de allá? ¿Y en esa cárcel donde él se encuentra hay más colombianos? No, de hecho creo que en África no hay más colombianos, es decir, él es el único colombiano preso en Tanzania, en toda la historia de Tanzania. Era el único colombiano preso y ha sido el único colombiano preso en ese país. El caso no tenía más involucrados, porque a él lo cogen en el aeropuerto y le dicen que lleva droga en su equipaje, cosa que nunca le comprueban y nunca se la muestran, y no hay más personas involucradas. Lo que sí pasa en este caso es que hay muchos más extranjeros en las mismas circunstancias. Es que es casi que un estado extorsivo, como le digo, cogen a las personas en los aeropuertos aleatoriamente y terminan pidiendo un rescate para que el proceso judicial no termine condenándolos a 20 años de prisión o a cadena perpetua. Entonces, pues muchas de esas personas están ahí recluidas mucho tiempo sin que se les dé un fallo, y cuando no se paga la fianza o no se paga lo que ellos exigen, les meten unas penas hasta de cadena perpetua. Entonces, por eso yo digo que es un estado secuestrador, extorsivo, en donde los extranjeros caen ahí aleatoriamente, a su suerte, sin que se les resuelva la situación jurídica, y esperando a que sus respectivos gobiernos o sus familiares o quien tenga poder adquisitivo pues pague un rescate. Así lo veo yo, y así siento que pasó con Andrés Felipe Ballesteros. Andrés, en cuanto a el trabajo pues, de Colombia, usted ya nos dijo que prácticamente nulo, pero cuéntenos, creo que Colombia no tiene embajada en Dar es Salaam, pero tiene la embajada en Kenia. Me imagino que esa debe ser la correspondiente a Tanzania, ¿o no? Sí, 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 ajá. Colombia tiene una embajada y un consulado en Nairobi, en Kenia. Y alguna Pero vez, pues y alguna vez, Andrés, perdóneme, por ejemplo, la embajadora que está hoy, que creo que no la han cambiado, que es su amiga Mónica de Graves Mauricio,
la de la casa aquí en la 70 y pico. Sí, es la embajadora en Kenia. ¿Algún día fue o algún cónsul se asomó, aunque sea como para preguntarle a Andrés, darle una vueltica y decirle cómo está? Sí, el primer cónsul que fue se llama Rafael Medina, él fue en el año 2016 más o menos. En 2017 tuvo acceso al proceso y trataron de darle algún tipo de ayuda pues para que se le resolviera al menos la situación jurídica. Lo que pasa, Juan Pablo, es que con estos casos se necesita mucho más que una embajada o un consulado, porque el caso trasciende, digamos, la órbita de competencia de las embajadas o los consulados que son muy, ¿cómo lo explico? Como muy ineficientes en resolver asuntos judiciales. Esto requería, como sucedió hasta ahora, una intervención directa del gobierno, del ministro de Justicia, del canciller y del presidente, que fue lo que pasó en esta ocasión, porque los embajadores hacen lo que pueden. Yo no voy a decir que es que no se les dio la gana, no, hicieron lo que pudieron, pero no existía la voluntad política desde el gobierno nacional para que este proceso se destrabara y pudieran hacer algo con Andrés Felipe Ballesteros. Entonces estuvieron embajadoras como Elizabeth Taylor, se llamaba la anterior, antes de Mónica de Grave, y de hecho De San Mónica de Grave Andrés. ya no es embajadora. Señor, Sí, sí, Elizabeth Taylor, que es de San Andresana. sí, es sanandresana. Y pues que es homónima de Elizabeth Taylor, pues la actriz famosa. Pero No, eso, no confundir. entonces, sí, sí, no se vayan a confundir. Entonces, a lo que voy, Juan Pablo, es que Mónica de Grave también hizo todo lo que podía, pero ella entregó el cargo justamente por el cambio de gobierno. Sin embargo, su gestión creo que fue tan buena que el fiscal de Tanzania únicamente interlocuta con ella. A pesar de que ya no es funcionaria del gobierno, la única persona que sirve de enlace entre el gobierno de Colombia y el fiscal de Tanzania es Mónica de Grave, porque el fiscal de Tanzania confía en ella y la tiene como el referente para resolver este caso específicamente. Entonces, a pesar de que Mónica de Grave ya no es embajadora, sigue haciendo las gestiones por la libertad de Andrés Felipe Ballesteros. Interesante eso, ¿ah? Muy interesante. Bueno, pero bueno, y entonces, ¿para cuándo tienen pensado ir? ¿Cómo será la logística para entregar la plata? Cuéntenos sobre Bueno, eso, Andrés. Paola, la plata ya se envió. Pues, como ustedes saben, yo hice una colecta que fue una cosa sorprendente para mí, porque la fianza la fijan el miércoles de la semana pasada. El jueves yo le pregunto al gobierno si puede pagar esa fianza, me dicen que no, porque no existe el rubro ni existe la facultad legal para pagar una fianza de una persona que se declara culpable. Entonces, lo que tienen que hacer es que la familia o allegados, quien sea, pague el rescate. La familia de Andrés Felipe Ballesteros no es una familia muy pudiente, es una familia sencilla. La mamá vive en Cali, el papá vive en Anserma Caldas, que es el mismo pueblo de mi papá, valga la cuña, y eso es pura casualidad. Y entonces empiezo a hacer una colecta a través de Twitter y de mi cuenta de ahorros personal. Yo dije, vengan, tengo que sacar a este tipo de la cárcel, ayúdenme. La fianza era de 50 millones de chelines tanzanos, que eso nos daban las cuentas más o menos $22.000. Finalmente, la fianza la fijan en $20.000, pero esto ya sucede el lunes o martes, que nos llega ya el documento oficial, y yo hago una colecta de 120 millones de pesos. ¿Por qué? Porque tampoco se cubren tiquetes, hay trámite de repatriación. Es decir, desde que Andrés Felipe sale de Dar es Salaam hasta Bogotá, incluyendo el pago de la multa o del rescate o de la fianza, como quieran llamarlo, todo corre por cuenta de la familia. Entonces yo hago la colecta y logramos juntar 130 millones de pesos. Esos 130 millones de pesos han alcanzado para todo. Pagamos la multa, que son más de 90 millones de pesos. Vamos a pagar los tiquetes de Andrés Felipe para que llegue hasta Colombia. Y aparte de todo, con lo que sobre, pues vamos a tratar de apoyar su rehabilitación psicosocial, no sé, es que la situación que se le viene es también complicada. Pues imagínense que hace 2 meses murió la mamá de su hija mayor, ¿sí? Es decir, él tiene una niña de 15 años que dejó cuando ella tenía 7 años, porque ya pasaron 8 años, la niña tiene 15, y hace 2 meses murió la mamá de esta niña, o sea que esta niña tenía a su mamá recién fallecida y a su papá metido en la cárcel. Entonces, esto es el principio. Andrés Felipe no solo va a tener que soportar, digamos, salir de la cárcel, sino reacostumbrarse, readaptarse a la realidad que es muy dura para él también en este momento. Entonces,
es una historia súper compleja, con muchas aristas y a la que toca hacerle seguimiento para que él esté bien, que es lo principal para nosotros. Y créanme, Andrés Felipe, que desde aquí también haremos ese seguimiento. Muchísimas gracias por habernos contado esta historia. Vamos a estar muy pendientes. Obviamente le deseamos muchos éxitos con este proceso, con lo que se viene, con el regreso de Andrés Felipe. Esperamos que recupere muy pronto su libertad y pues seguramente cuando ya las cosas estén mucho mejor podremos hablar con él. Gracias, Andrés. Muchas gracias a ti, Paola, Juan Pablo, toda la mesa de trabajo y bueno, cuando me necesiten aquí estaré. Gracias y saludos a los vientos en su Tatausa. Gracias, Andrés Felipe. Bueno, Paola, Nos vamos, Juan Pablo. mañana es, Viernes. así que mañana tenemos una cita a las 12. ¿En dónde, Mauricio? A través de todos nuestros diales de W Radio, quienes se quieran conectar a través de la emisora, o también lo pueden hacer virtualmente a través de Paola. W Radio Colombia en YouTube y en Facebook. Perfecto, señores, ustedes muchas gracias. Sigue la W.